Guillermo Moreno acaba de revelar lo impensado. ¿Qué querés? ¿Velocidad? Somos multitask. No, la precisión. Ahora precisión que está lloviendo. Escúcheme, ¿sabe que tengo 2 abogados ahora? No. Sí. El recurso ante la Corte y algunas otras cositas más que tengo por ahí, porque Algunas nunca, otras cositas, sí, nunca dejo de tener nunca. cositas. Ay, Ahora usted- lo tengo a Rúa de abogado. Y lo tengo a Eduardo también. Pero Rúa ya lo tenía. Sí, claro, lo tengo a Sí. Rúa de abogado. Y tengo a Eduardo también. ¿Eduardo Gallo? No precisamente, no es penalista, Gallo, no es penalista. ¿A Eduardo Duarte? Sí, a Eduardo Pero, Duarte. qué ¿El compañero? Sí, Qué sí, era bueno. expresidente. Es abogado de Moreno firmando los escritos. Muy bien. Y yo se lo agradezco enormemente Qué al bien, doctor Moreno, Duarte. mire Y qué nunca sorpresa. va a ser responsable de nada de lo que pase, ni él ni Rúa. Siempre responsable de todo lo que pase es Moreno. No, Sin duda. No tiene nada que... Pero para mí es un honor tener de abogado qué al bien. Cabezón. Sí, sí. Pero claro que Es sí. un honor. Claro El que recurso sí. ante la Corte lo firmó Dualde y lo firmó Rúa. Rúa obviamente es el que discute con él, finalmente es el que empuja el lápiz, pero Dualde obviamente tuvo un par de reuniones para definir la estrategia. Qué bueno. Así que me parece que Que bien te apoye el interesante. peronismo es muy bueno. Ese es muy interesante, es muy interesante. Pero ya se fueron 14 minutos de programa hablando pavada. No, pavada Vamos a empezar. No, vamos ¿cómo? vamos a ¿por qué empezar pavadas? con la seriedad del programa. qué pavadas? Viste, ponga seriedad en esto y cuénteme qué A anda mí me atrás. pide seriedad, Moreno. Bueno, Fíjese, ahora, es ya lo se más sacó el difícil. pullover, pero ahora le pido seriedad. Bueno. Cuénteme qué anda atrás. Cuénteme. Es muy interesante lo que está sucediendo en Occidente ampliado. Moreno no quiere que digo, lo mires. digo, pero además Pero- dio vuelta el micrófono Claro, para para que me pueda mirar. Ahí está. ya está toqueteando todo, Ahí, ¿viste? ahí, Bueno, ahí. y le digo, Occidente ampliado, porque esto se enmarca en lo que veníamos planteando nosotros del Occidente ampliado. Y le voy a decir por qué, entre otras cuestiones, porque dio unos cuantos discursos, digamos, no solamente la gira que hizo Trump en Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, en la reunión, Siria. convocó a Siria y convocó al Líbano también a esa reunión. Entonces digo, pero además hay que escuchar los discursos que dio. Parece que está haciendo la campaña de la capital federal. Bueno, Claro que le sí. diría que no. Claro que sí. Lástima que la hace en inglés y No. muchos acá no saben. Dale, No a ver, sabemos. vamos. Le diría que no, ¿No? porque en un momento dado, en su discurso, que fue un discurso de 30 minutos, uno de los discursos que lo dio en Riad, después de la primera reunión, habló de la importancia de juntar religiones y costumbres. ¿Y por qué ¿Y dice por que qué no, no? ¿por qué ¿Por qué dice no que hace no la es la campaña campaña de capital? La federal? nuestra. La nuestra. Exacto, La claro. nuestra. Ah, Exacto. perfecto, sí, sí. Exacto lo que estamos diciendo. Sí, sí, o Por sea, eso le dije, parece que estuviera la campaña de Capital Federal. Todo el discurso, ¿eh? No solo eso, después vamos bueno, a hacer no, alguna hay más observación, pero cuestiones. siga. Hay más cuestiones que, digamos, él planteó en el discurso. Planteó que basta de intervención, que hay que respetar los tiempos y las culturas y las formas de hacer de los pueblos. Es más, resaltó la modernización que encontró en estos países, fundamentalmente en Arabia Saudita. ¿Será que la rubia cuando dijo de la campaña estaba pensando en Santoro? Claro, Yo creo Santoro que sí. no, claro. Yo creo que Yo ese es el estaba problema. pensando en la campaña en general y creo que en la campaña, pensé en eso, que no fue eje de discusión en la campaña general. Ah, no. Esto Salvo que nosotros por- estamos, salvo esto que por- nosotros estamos planteando, no fue eje de discusión ni de debate ni de absolutamente nada. Fue un planteo nuestro. Porque no nos pueden discutir. Pero entonces, digamos, planteó de que más que guerras el comercio como factor de trabajo y de unión entre los pueblos. Y esto se enmarca en Occidente ampliado, no solamente por lo que, por lo que venimos planteando, pero además por cómo se está dando la disputa por las áreas de influencia en Occidente ampliado. Y cómo Israel, digamos, obviamente algunos decían, ¿por qué no fue Israel? ¿Por qué no? Porque ahora fue al mundo árabe. Fue al mundo árabe que forma parte, a indicar de alguna manera que forma parte de este Occidente ampliado y que la hegemonía de Israel, vamos a ver qué es lo que pasa. Porque Trump... El monopolio de Israel, Sí. Como representación Sí, de como Occidente, porque represent- hegemónica tiene su hegemonía igual que Arabia Saudita, Bueno. Irán.
pero, digamos, la presencia sostenida por Estados Unidos a lo largo de años ahora se está cambiando. Claro. Incluso lo que está mostrando Trump con toda esta política es que toda esta política exterior, que es Trump además, él decide, él hace, él se mueve y él no está consultando, consulta con quienes tiene que sentarse a la mesa de negociación. Pero, por ejemplo, acordó con Hamás la liberación del rehén que tenía ciudadanía estadounidense. Negoció también con los hutíes, digamos, que cese la agresión a la bandera norteamericana. No negoció por la bandera de Israel. Es más, atacaron hace poco los hutíes nuevamente el aeropuerto con misiles. Entonces, digamos, Trump y la política exterior norteamericana dio un giro muy importante porque él ya no habla de intervención, habla de acuerdos. Creo que está buscando el Premio Nobel de la Paz. Debe estar. Sí, hay algunos que a mí me encantó. Falta que se entienda, si me permite un paréntesis, sí, cómo no, que el único que vio esto antes que se produzca y que tenga Netanyahu. una claridad fue Netanyahu. Y que por eso Netanyahu es un cuadro muy relevante de conducción para Israel, porque solo el que lo ve antes está preparado para entender qué tiene que hacer en su país. La socialdemocracia israelí que confrontaba con Netanyahu, en realidad al no ver esto, hoy estaría en una situación muy delicada, muy delicada. Por eso lo de Netanyahu es uno de los personajes relevantes. Y que haya ido tantas veces a Moscú, habla de la claridad política que tiene. Claro, ahora Trump lo tiene que ubicar en este nuevo contexto, porque la movida que ha hecho ha sido muy fuerte. Y en esta disputa, porque fíjate vos, que los acuerdos miles de millones de dólares, que los puede decir usted, porque a mí esas cifras son tan grandes que se me escapan, no las puedo retener porque no las que puedo. parecen los globos de la caravana, tantos ceros. Es impresionante la cantidad de. Hubo acuerdos importantes en defensa con los tres países. En defensa. Entonces Arabia Saudita, con este apoyo de armamento occidental, ¿sí?, apunta a transformarse también en una potencia militar. Arabia Saudita tiene un proyecto para el 2030 en donde sea un centro importante, un hub, dicen algunos, de nuevas tecnologías. Entonces, digamos, en inteligencia artificial, pero yo quiero resaltar esto de defensa, y además que nuevos vínculos, esta nueva forma de establecer los vínculos, hacen que contradicciones que antes ocurrían entre países pasen a un segundo plano. Por ejemplo, Qatar y Arabia Saudita tenían fricciones a partir, entre otras cuestiones, de las relaciones de Qatar con Irán. Déjeme meter otro paréntesis para que tengamos claro orden de magnitud. Los acuerdos de inversión que ya hizo Trump en estos momentos es 1,5 veces toda la facturación de Israel. Toda la facturación anual de Israel en términos de su PBI. Ni hablar de nuestro PBI, ¿no? Bueno, no, son muy parecidos. La diferencia es la cantidad de población. Entonces el per cápita es mucho más grande allá, claro, que acá. Yo que estudié ingeniería. Acá tengo una que estudia ingeniería y otra que es doctora de matemáticas. Pero ha quedado entonces las dos cosas las saben hacer. Los dos. En cambio el chino, el que está ahí se quedó No diciendo, entiendo. ¿cómo es esto? No entendí. Entonces, 1,5 veces, pero lo que le pide Trump es 1 billón. Entonces 1 billón ya sería 2 veces 25 el PBI de Israel. O sea, lo que va a invertir Arabia Saudita en Estados Unidos cuando finalmente este proceso termine, que va a ser en los próximos 6, 8 meses, un año, que sí, termine todo lógicamente. el flujo de inversión, porque ahora se vino con una orden de compra de 600.000 millones, pero pidió 400.000 más y esos son 1 billón. Eso supongamos que le demora 4 o 6 meses más. Eso sería 2 veces 25, 2 veces 1/4 el PBI de Israel. Para que tengamos claro el orden de magnitud de lo que estamos hablando en Medio Oriente. Esto es muy importante, pero pensemos que no es el núcleo duro del mundo. Este es un tema complementario a Ucrania y complementario a China. No es que el mundo está pasando por Medio Oriente, no es que Trump hoy dice, bueno, mi eje, no, es
complementario a los dos puntos relevantes. Desde nuestro análisis, porque Trump dijo Oriente Medio ahora pasa a ser el centro. Pero bueno, entonces, lo que yo estaba diciendo, por ejemplo, los acuerdos con Siria de levantar las sanciones, los hace con condiciones, obviamente, no es que te levanto las sanciones. Con Siria, digamos, le había puesto la cabeza al actual presidente sirio por pertenecer a Al-Qaeda en un momento dado. Sí, claro. Entonces, digo, levanta las sanciones. ¿Qué pone políticamente tanto Arabia Saudita? Con sus tiempos, les dijo, con sus tiempos. Nosotros vamos a respetar sus tiempos. No vamos a hacer esas políticas intervencionistas. Venimos a construir, dijo Trump, con sus tiempos, pero los acuerdos de Abraham, por favor. Entonces mencionó desde el punto de vista político los acuerdos de Abraham y que... Ese reconocimiento del Estado de Claro, Israel, que se nunca tuvo en duda por parte de la Federación Rusa, porque la inmigración de la colectividad judía de la Federación Rusa a Israel fue siempre muy importante y sigue ahora muy importante. La mayoría de los nuevos inmigrantes a Israel son de la Federación Rusa. Claro. Y le digo, yo cuando nosotros decimos que el mundo no tiene su centro de atención en Medio Oriente, es el mundo. Sí, sí, sí. Trump, obviamente, Está ¿dónde va? jugando su ¿Dónde juego. va a decir Está ustedes jugando el día su que juego. venga para estos lares van Va a a decir decir maravilloso. Claro, el No tipo creo. es un vendedor. El tipo lo que hace es venderse. Y va- Vino con una orden de compra Y va a construir sus buenas torres por ahí también. y ni tengas duda. Piense usted que esto significa en términos económicos y de complemento que vuelva el comercio país-país. Sí, Porque cuando nosotros éramos chicos, muy chicos, el comercio que regía era el comercio país-país. No había posibilidad de que las empresas hicieran negocios de exportación y demás, o de importación, si no había unos acuerdos país-país. En la globalización esto se trastoca, y Cargill Argentina le vende a Cargill China, Cargill Suiza le vende a Cargill Argentina, en un caso vendemos oleaginosa a los chinos, en el otro caso importamos combustible, ¿está bien? Pero son las empresas, eso es la globalización. Destruida la globalización, vuelve el comercio país-país, y por eso Trump, de una manera extraordinaria, se viene con una orden de compra para la Boeing, ¿vio? Eso que también iba a mencionar. por 60.000 millones de dólares. Cuesta abajo la Boeing y la levantó. Eso significa, La levantó. para el presidente de la Boeing, Mm. está hablando de 160.000 puestos de trabajo directos con esa orden de compra. Y después dijo que indirectos, Cerca de 840.000 porque dijo 1.000.000 Un de millón. puestos de trabajo en total sí, 1.000.000. con los indirectos. Ujú. O sea, el presidente norteamericano le dice a Arabia Saudita, los negocios son con las empresas de construcción de naves norteamericanas. Sí. Guay con comprarle a Airbus. Ahora, ¿a quién le va a vender Airbus? Que es la empresa europea. Y bueno, Europa, Bueno, pero es que acá es donde aparece la realidad de la construcción de las nuevas instituciones. Porque en este comercio país-país, ya no es la Organización Mundial de Comercio que perdió todo tipo Sí. de protagonismo. Muy bien. Pero tiene que aparecer una institución donde se que enmarque donde esto. se sienten los estados, Ujú. donde se sienten los gobiernos y estén en condiciones de fijar las reglas de juego. Ujú. Sí. Estas van a ser esa institución. Puede llamarse Fondo Monetario Internacional, pero no va a tener nada que ver No. con el Fondo Monetario Internacional como el funcionamiento, porque pasa a ser una institución de los estados, donde los estados fijan las reglas del comercio. ¿Puede ser el Fondo Monetario? Sí, porque puede ser que se fijen en la misma institución las reglas comerciales y las reglas monetarias, porque del otro lado tiene que estar el flujo de pagos. Si usted le vende los aviones, le tienen que pagar. Ahí le tienen que pagar en determinada moneda, con determinadas características. Entonces tiene que haber un lugar donde el representante comercial de Estados Unidos, que no necesariamente es el secretario de Comercio, va a ser alguien elegido, propuesto por el presidente, elegido y definido por el Congreso, donde va a estar el oficialismo y la oposición, porque obviamente eso tiene una capacidad de definir cuáles son los sectores que van a ser pujantes y cuáles no.
con su par de Arabia Saudita discutiendo esto en un club que se va a armar. Claro, eso no tiene nada que ver con Milei. Tiene mucho que ver con el peronismo. Sí, claro. Y no tiene nada que ver con Milei ni con los radicales. Por eso es tan interesante lo que está pasando. Y es tan interesante lo que está pasando en el marco electoral. Pero termine con su... Le hice 2 interrupciones, así que tiene posibilidad de tirarse. No son interrupciones, Estírese. no son interrupciones en lo más mínimo, lo digo cerca del micrófono. Son aportes. No, Si bancás a Guillermo Moreno, suscríbete, dale like y deja tu opinión en la caja de comentarios.